Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en esta hora. Como lo hemos prometido, aquí estamos una vez más para continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y repito una vez más, como en cada uno de los mensajes que ya hemos compartido, el propósito es conocer el carácter de Dios y por medio de su carácter revelado por medio de nuestro Señor Jesús, lograr que nuestra vida sea transformada a la imagen de Dios. En este día nos vamos a centrar en el mismo capítulo 1, del versículo 14 hasta el versículo 20. Así es que si has empezado a mirar los primeros temas y estás pendiente, quieres continuar para aprender más sobre lo que es el carácter de Dios por medio de la vida de Cristo Jesús, entonces por favor no te vayas y acompáñanos para que en este día podamos juntos recibir una porción más de la bendición de Dios, que es su verdad. Si tienes tu Biblia, te invito a que lo consigas, ya sea en libro o en el teléfono. Puedes abrirlo y puedes leer juntos conmigo. Y así juntos disfrutamos este mensaje, la verdad, la palabra de Dios. Dice así en el versículo 14 y el 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En primer lugar, cuando la palabra de Dios aquí en el evangelio de Marcos dice que después del encarcelamiento de Juan fue que nuestro Señor Jesús vino a Galilea y predicaba el evangelio del reino de Dios. Eso no quiere dar a entender que inmediatamente después que nuestro Señor Jesús fue bautizado, Juan fue encarcelado. Aunque sí es verdad que la realidad de todo esto es de que, ya que Juan el Bautista tenía como propósito preparar el camino para el Hijo de Dios, para Cristo, la salvación de Dios, nuestro Señor Jesús, entonces básicamente cuando Juan el Bautista daba a conocer a nuestro Señor Jesús, diciendo en el Evangelio de Juan: he aquí o he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde que él hacía eso, básicamente su ministerio ya estaba terminando, ya que de ahí en adelante nuestro Señor Jesús sería quien tomaría el control de la situación, que es revelar la salvación de Dios o darle continuo a ese plan del que estaba predicando Juan, que era el mismo nuestro Señor Jesús, y luego enseñar lo que es el carácter de Dios por medio de sus enseñanzas y en todo lo que hacía, y luego terminar con el sacrificio para que hoy tú y yo, amigo, amiga que estás escuchando, seamos salvos. Entonces dice que ahora nuestro Señor Jesús está predicando el evangelio del reino de Dios. Y las palabras que él decía eran similares a los que decía Juan el Bautista. Y lo podemos comprobar en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas de igual manera. Decía así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En primer lugar, ya que estamos hablando de evangelio, es un evangelio que estamos estudiando, es necesario que entiendamos que cuando Juan el Bautista estaba predicando el evangelio del reino, básicamente estaba predicando a Dios el Padre y a la salvación de Dios, que es Cristo Jesús.
Y cuando nuestro Señor Jesús hablaba del reino de Dios, estaba hablando del mismo carácter de Dios que por medio de Él se estaba dando a conocer en ese momento que Él caminaba en la tierra. Y las palabras fueron en ese tiempo. Y no quiero que vayas a creer, amigo, amiga que estás escuchando, que ese mensaje que él predicaba, el mensaje que predicó Juan el Bautista, fue un mensaje nomás para ese tiempo. Si escuchan bien lo que hemos leído, dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál reino? O sea, el tiempo que se había cumplido era el tiempo en que Dios se iba a dar a conocer a la humanidad por medio de Cristo Jesús, y no solo darse a conocer, sino también rescatar de la raza humana a todo aquel que así se lo permita. El reino de Dios se ha acercado, o sea, hoy puedes ser salvo, hoy puedes ser salva si deseas. En este tiempo en el que estamos viviendo, amigo, amiga que escuchas, el tiempo se cumple para ti y se cumple para mí desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. O sea, la oportunidad del tiempo cumplido para que tú y yo seamos salvos, para que recibamos pase al reino de Dios por medio de Cristo Jesús, es ahora que estamos vivos. Si tú y yo nos llegamos a morir el día de hoy y no hemos aceptado esa invitación de Cristo, entonces no tenemos oportunidades. No hay nadie que nos pueda dar salvación después que nosotros ya estamos muertos, ya que la salvación es mientras vivimos. Y decía, arrepentidos, o sea, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea, el corazón de muchas personas en ese tiempo, y para ser más claros, el corazón de la mayoría, estaba entenebrecido, estaba oscurecido. Los corazones ya eran corazones de piedra y no corazones de carne. Por eso cuando nuestro Señor Jesús enseñaba las parábolas que vamos a ver más adelante, pues en Marcos hay algunas parábolas también, y hay más en Mateo y también en el Evangelio de Lucas. Dice que en una ocasión cuando él hablaba sobre una parábola, sus mismos discípulos, que eran personas que ya lo estaban siguiendo por días, le dicen, Señor, ¿no nos vas a explicar esta parábola? O sea, aún el corazón de los discípulos que en ese momento estaban más cerca del Señor, aún el corazón de ellos estaba entorpecido todavía. Así es que si ese fue en ese tiempo, ¿qué podemos pensar ahora? ¿Cómo está tu corazón, amigo, amiga que escuchas? ¿Cómo está mi corazón mío? Un corazón que está dedicado a Dios es un corazón que es fiel a Dios, así como lo fue Juan el Bautista, y así como nos da ejemplo nuestro Señor Jesús en lo que estamos estudiando ahora. Sigue diciendo, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Miren esto. Ya hemos aprendido que el propósito de nuestro Señor Jesús fue continuar con la misión que Juan el Bautista iniciaba. O sea, el propósito de la predicación de Juan el Bautista
era ablandar los corazones o desviar la mirada del corazón de las personas de hacia un mundo corrupto hacia un Dios santo y perfecto que quería salvarlos. Ya cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, ya tomó el lugar que le correspondía, que era continuar, pero ya no predicando que va a venir alguien, sino que ya llegó y era él mismo, el Hijo de Dios, para rescatar de la humanidad a todo aquel que así se lo permita. Ahora vemos que nuestro Señor Jesús no decide que Él va a hacer la obra completa solo, sino que empieza por llamar a discípulos. Y dice la palabra de Dios que a los primeros a quien nuestro Señor Jesús llamó a que sean sus discípulos, o sea, que sean sus seguidores, era a Simón, a quien Él le cambió el nombre por Pedro, y a Andrés, su hermano, o sea, a Simón Pedro y a Andrés, su hermano. Ahora, Dios es bueno. Dios llamó a Simón Pedro y luego a Andrés también, su hermano, que estaban juntos en esa ocasión. En primer lugar, cuando vamos al Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, vamos a ver que el encuentro de nuestro Señor Jesús en esta ocasión, cuando Él los llamó a seguirle perpetuamente, no fue su primer encuentro, ya que en el Evangelio de Juan dice que cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que Andrés fue uno de dos personas que inmediatamente se apartaron de Juan el Bautista y siguieron a nuestro Señor Jesús. Y luego testifica que Andrés encontró a su hermano Simón Pedro y lo presentó a nuestro Señor Jesús. Eso quiere dar a entender que ya se conocían. Pero la cosa es de que de perdido Simón Pedro, la palabra de Dios testifica que era un hombre que tenía suegra. Eso quiere dar a entender que era un hombre que tenía esposa y seguramente hasta hijos tenía. Y estas personas sobrevivían por medio de la pesca. O sea, ser un pescador era un oficio. Así como hasta ahora, hay muchos lugares en donde hay hombres que son pescadores y esa es la manera en que sustentan sus propias vidas y también a sus familias. Entonces, la pregunta sería para ti, amigo, amiga que estás escuchando. Si este fuera el momento exacto en que está pasando nuestro Señor Jesús, vamos a decir, tenemos una tienda y es lo único que tenemos para sobrevivir. Y pasa nuestro Señor Jesús y nos dice, oye, ven, yo quiero que tú me sigas, porque de hoy en adelante tú ya no vas a conquistar clientes, sino que vas a conquistar almas para el reino. ¿Qué le responderíamos a nuestro Señor Jesús? Otra cosa, en alguno de los otros evangelios está el testimonio de que este encuentro de nuestro Señor Jesús con Simón y con Pedro fue de que ellos estaban en la pesca y tristemente no habían capturado nada. Estoy hablando del momento en que ellos empezaron a seguir a nuestro Señor Jesús sin apartarse hasta el día que nuestro Señor Jesús fue llevado al cielo a la diestra del Padre de donde había venido. Dice que fue un momento milagroso, no habían pescado nada. Y nuestro Señor Jesús les dijo, oye, ¿hay algún pez para comer? Dijeron no.
Toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada. Y él les dijo que echaran la red. Así lo echaron. Se llenó, que hicieron una captura de tantos peces que la red se rompía. Y no podían ellos solos, sino que tuvieron que llamar a sus compañeros, que se cree que eran los hijos de Zebedeo, para que les ayudaran. Pero la cosa es que en ese momento en que ellos podían hacer buenas ganancias económicas, el Señor los llama a seguirle. Y dice claramente la palabra de Dios que ellos dejaron todo y siguieron al Señor. Hoy, tú y yo, amigo, amiga que estás escuchando, ¿cuánto queremos dejar por el Señor? Aún cuando llega el día santo y bendito, que ya está cerca, ya que ya casi está por caer la tarde. Ya llegó el sábado. Muchos lo miran como un castigo. Y otros simplemente lo ignoran diciendo, ese mandamiento fue abolido en la cruz. Ellos saben que no es verdad. Lo dicen porque les conviene. Pero en este mundo, aun cuando fuera tanto lo que tuvieras en lo material, en lo económico, como decía Pablo, viene siendo basura comparado a la salvación que Dios nos ofrece. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la buena noticia, amigo, amiga que estás escuchando? De que nuestro Señor Jesús no nos está pidiendo abandonar todo en lo que es nuestra manera de sobrevivir, sino que apartarnos completamente del mundo y dedicar nuestras vidas a Él. Es necesario que luchemos por sobrevivir, quizá con el negocio que tenemos, con salir a trabajar a donde vamos, etc. Pero no te olvides que el primer lugar en tu vida tiene que tenerlo Dios, Cristo Jesús. Así podrás ser transformado a la imagen de Dios. La tarea que Dios daba a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo o Santiago y el resto de los apóstoles, como vamos a ir viendo más adelante, es la misma tarea que Él nos encarga. Amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando, si tú y yo no cumplimos con esa tarea, no vamos a entrar al reino de Dios. Tú y yo no podemos entrar solos. Así es que el llamado es para ti también, si todavía no has aceptado seguir a nuestro Señor Jesús. Y cuando digo seguir a nuestro Señor Jesús, no me refiero si vas o no vas a la iglesia. Si estás cumpliendo con Él por el propósito para el cual Él te ha llamado. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, abandonen ese oficio que tienen ahora, porque yo quiero que de hoy en adelante ustedes se dediquen a pescar almas para el reino de Dios. Y así como se los dejó en claro a ellos, hoy me lo deja en claro a mí. Por eso estoy aquí, amigo, amiga que estás escuchando, compartiendo contigo este evangelio y recordándote que lo hemos dicho desde el principio. El motivo de compartir este evangelio es que tú y yo comprendamos la imagen de Dios por medio de Cristo Jesús y de esa manera podamos obrar todo conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y su propio estilo de vida. Y dejando luego sus redes, lo siguieron. O sea, en esta ocasión no vemos que nadie diga, Señor, pero mira, esta es mi forma de sobrevivir. ¿Cómo le va a ser mi familia? ¿Cómo me voy a sostener yo? Te voy a contar esto. Una vez miré a una persona que a según fue cristiana, adventista del séptimo día, y nosotros en primer lugar no le damos órdenes a nadie, simplemente compartimos lo que es la palabra de Dios.
Y en Levítico 11 Dios nos da instrucciones a que si deseas comer carne, peces, etcétera, esto es lo que esto es lo que debes comer y esto es lo que no debes comer. Si quieres vivir una vida saludable, tú escoges. Pero la cosa es de que también dice la palabra de Dios, el cerdo no lo vas a comer porque es un animal inmundo. Tiene las patas hendidas, pero no rumia. Ese será otro tema que en algún momento podemos compartir si a alguien le interesa. Pero la cosa es que la palabra de Dios dice claramente, el cerdo es inmundo, no lo vas a comer. Entonces esta persona ya no va a la iglesia y empieza a publicar, estoy vendiendo cerdo. Otra persona le dice, oye, pero según antes tú decías que Dios ha dicho que eso no se come. Y otra persona que básicamente en ese tiempo estaba yendo a la iglesia, a la misma iglesia, le dice, oye, no te metas con esa persona. Esa persona lo hace porque necesita sobrevivir. No voy a hablar más de este tema. Solo piénsalo, amigo, amiga que estás escuchando. ¿Puedes fallarle a Dios con tal de sobrevivir? Simón Pedro y su hermano Andrés tenían una mejor excusa. De perdido Simón Pedro. Señor, esta es la manera en que yo me gano el sustento mío y de mi familia. Si yo me quito de aquí y dejo de trabajar y me dedico a lo que tú me has llamado, a pescar hombres, a pescar almas para tu reino, y luego a mí, ¿quién me va a mantener? Y podríamos decir que se iba a entender, y podríamos decir, Dios lo va a entender porque dijo eso, pero no. Aun cuando así era la realidad, dice que dejaron todo y siguieron al Señor. Ya vamos terminando. Dice en el versículo 19. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Cuando la palabra de Dios, ya vemos que hemos leído, testifica o habla sobre lo que son los hijos de Zebedeo, hasta menciona que tenían jornaleros. Quiero dar a entender que ellos vivían un poco más cómodos que Simón Pedro y Andrés, ya que Dios los menciona simplemente a ellos y nada más. Pero la cosa es de que estos hombres también tenían necesidad, sostenerse a ellos mismos. Y la Biblia no especifica si tenían a alguien más a quien llevar sustento por medio de su trabajo. Pero la cosa es que nuestro Señor Jesús los encontró más adelante y los llamó. Llamó a Jacobo y también a su hermano Juan. Jacobo en otras versiones también se traduce como Santiago. Así es que si en otra versión se lee Santiago y acá Jacobo, es ese mismo personaje. Diferente traducción. Entonces dice que Jacobo y Juan, cuando escucharon el llamado de nuestro Señor Jesús, también dice que dejaron lo que estaban haciendo, a su padre y a los jornaleros, y siguieron a nuestro Señor Jesús. Ese es el mensaje para este día. ¿Qué aprendemos? Primero, nuestro Señor Jesús tuvo que continuar predicando el mensaje de salvación, pero ya no predicando simplemente de que el reino de Dios está cerca, sino que Él mismo era y es la entrada al reino de Dios. E inmediatamente empezó a llamar discípulos a que salieran a predicar ese mismo mensaje. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Y esas es las lecciones que tenemos que aprender hoy. Nuestro Señor Jesús, en su infinita misericordia, quiso obrar Él personalmente para enseñarnos cómo es que debemos hacer la obra. Y nos enseñó
que Él está llamando discípulos para que vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Y como dije, el reino de Dios está cerca. No significa específicamente que el tiempo ya se acabó, sino que significa que estamos vivos, que podemos escuchar el mensaje y hoy podemos tomar la decisión, si así lo queremos, si queremos entrar en el reino de Dios. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, el mensaje para ti hoy es: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete, porque hoy ha llegado el día de la salvación para tu vida. Si alguno desea oración, estamos aquí para servir. Y que Dios bendiga, fortalezca y ayude a cada uno que por medio de estos mensajes está planeando volver a Cristo para formar parte del reino de Dios, o tomar la decisión por primera vez de venir a Dios y por medio de Cristo Jesús ser salvos. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno, cada una que escucha en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.